tambores de la información, comienzo de mes y 1 hora y media de noticias por delante. Así es la edición central de MBD Noticias, que tiene en la co-conducción a Natalia Nogués. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Lo has dicho todo. Y creo que no quedó nada afuera, ¿no? Por las dudas, reiteramos que desde ayer tenemos 1 hora y media de informativo. Exacto, media horita más hemos sumado, así que vamos a empezar, si te Vamos parece. a empezar, sí, con información bien fresca, surgida en el Parlamento, porque el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, compareció hoy ante la Comisión de Población y Desarrollo, en este caso de la Cámara de Representantes, con la participación de sus pares del Senado, para dar explicaciones sobre la actuación del Ministerio en la atención a personas en situación de calle, de las líneas de trabajo en el marco de la alerta roja social vigente y también con respecto a la muerte de una serie de personas que se dio entre mayo y junio, o sea, en las últimas semanas. Sibila expresó que, más allá de los matices y las diferencias, los y las legisladoras y autoridades de gobierno expresaron una preocupación compartida y destacó el tono constructivo de la instancia parlamentaria. La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, convocante de Sibila, cuestionó la respuesta tardía del gobierno ante el frío y las personas en situación de calle y, en particular, la atención brindada a una persona que murió en el Parque Olimar, en el departamento de 33. Hay muchísima información acerca de esta discusión que se dio en el Parlamento hace bien poco. Como siempre, tenemos otros asuntos para destacar de arranque, que repasamos en titulares. La vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, destacó el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para atender a la población en situación de calle y subrayó el nivel de coordinación interinstitucional. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky ratificó que la prioridad presupuestal del gobierno es la atención a la infancia y la educación y dijo que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, no es necio, sino que es inteligente y sabe la importancia de este tema. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria pública y anunció que luego de 5 años de paralización se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, recibió hoy el certificado de proclamación oficial de la Corte Electoral y se refirió a la prioridad en la atención a personas en situación de calle o en estado de vulnerabilidad que tendrá su administración. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, ya recibió el informe del equipo interventor del GASMO y aseguró estar muy preocupada por los datos que surgen sobre la situación financiera de la institución. En Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía en tiempos en los que se estatizó YPF, Axel Kicillof, dijo que el fallo de la justicia de Estados Unidos, que ordena al país a entregar 51% de las acciones en esa empresa petrolera, es un disparate jurídico y acusó a Milei de ponerse del lado de los poderes extranjeros luego de que el actual presidente lo responsabilizara por el fallo. En una nueva ofensiva contra la inmigración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este martes el denominado Alligator Alcatraz, un centro de detención para migrantes en el estado de Florida, rodeado de naturaleza salvaje y del que es casi imposible huir. Nos pueden acompañar en esta hora y media de noticias en todos sus dispositivos, a través de tvciudad.uy, en YouTube, también en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Vamos a compartir ahora un adelanto desde uno de los móviles de esta jornada que viene con contenido sindical. En este caso, ya saludo a Angie Álvarez. ¿Cómo andás, Angie? Así es, Martín, buenas noches para ustedes. Bueno, en este caso nos encontramos ya en la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, que están justamente en reclamo por sus derechos laborales. Hablan de el reclamo de que se respete la hora de descanso y, bueno, el día de hoy tuvieron una tripartita en la Inspección General del Trabajo junto a la CIPU y la CAPU, que son la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay. Bueno, justamente este espacio no tuvo un buen resultado nuevamente, por ende el sindicato está evaluando algunas medidas un poco más profundas. En minutos vamos a estar hablando con Alexis Pintos, presidente de SUNMA, para conocer cómo va a continuar el conflicto.
Y la vicepresidenta Carolina Cose, hoy presidenta en ejercicio de la República, y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky criticaron al expresidente Luis Lacalle Pou por la referencia a las elecciones de 2029 que realizó durante su reciente discurso en la Convención Nacional de su partido. Termina la elección y al otro día ya está. Eso es parte del ADN, me parece. Pero eso no es bueno porque nosotros tenemos ahora tenemos que construir en una circunstancia nueva que no es solo para el Frente Amplio, es para el país. Estamos salvando gente de la muerte por el frío, ¿verdad? Yo estoy pensando verdaderamente en el ahora, ¿no? Hay mucho de qué ocuparse antes de empezar a tirar la pelota para adelante. Pero bueno, cada uno tiene sus prioridades. Y de alguna forma seguimos en tema, ya pasando al desarrollo informativo, porque Carolina Cose, en carácter de presidenta de la República en ejercicio, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para atender la problemática de las personas en situación de calle. Consultada sobre las críticas de la oposición, recordó que cuando fue intendenta de Montevideo ofreció a varios organismos ayuda del gobierno municipal para atender esta problemática y aseguró que no recibió ninguna respuesta. Primero creo que ha sido un esfuerzo muy importante, que finalmente se logró trabajar en equipo y yo eso lo felicito verdaderamente. ¿Faltaba eso? Sí, faltaba eso. Sí, faltaba eso. Verdaderamente. ¿Qué? ¿Pero es un cuestionamiento? ¿Es un cuestionamiento a la interna del gobierno eso? No. Faltaba eso en el periodo anterior. Verdaderamente creo que hay que trabajar en equipo. Creo que la clave de todas las soluciones están siempre en la cooperación, y esto no lo estoy diciendo con ingenuidad, lo estoy diciendo conociendo lo que es trabajar sobre la realidad, y me parece que estén trabajando, cooperando el Ministerio del Interior, cooperando de verdad, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, con un objetivo común, porque la calle no es un lugar para vivir. Nadie merece vivir en la calle. La oposición dice que se llegó tarde en la atención. Cuando fui intendenta de Montevideo, le ofrecimos a varias instituciones del gobierno cooperar en este caso. Esto no es competencia de la intendencia, ¿verdad? Cooperar, y propusimos que se aumentaran los equipos y demás, y no obtuvimos respuesta. Entonces yo creo que más que empezar a echarse las culpas para allá y para acá, lo que es importante es lo que estamos aprendiendo como uruguayos en este momento. Y la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que el gobierno ha tomado las medidas imprescindibles para atender a las miles de personas que se encuentran en situación de calle ante esta ola de frío polar. Y también dijo que el desafío es más profundo, mucho más profundo, que se debe pensar en qué va a pasar con esas personas luego del invierno y justamente establecer soluciones de largo plazo. El gobierno tomó una serie de medidas nuevas, complementarias, imprescindibles, porque por los números que he visto y por lo que han mostrado ustedes, los de la prensa, hay muchísima más cantidad de gente cobijada. Ahora, eso es fundamental, pero también el desafío es mucho más hondo, es cómo hacemos para que esa gente no retorne a la calle y poder sacar a esa gente, encaminar. Eso es muy difícil, hay que reconstruir vidas, hay que capacitar, hay gente muy atravesada por problemas mentales, de droga, otro tipo de cosas. Hay gente que ha perdido todos los vínculos sociales, hay gente muy sola allí. Entonces, yo creo que ahora esto nos está mostrando una foto, la foto del invierno. Pero, ojo, en el verano el problema sigue estando. Y les contamos que la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay, la sigla es ANSEPA, donó 60 toneladas de papas para reforzar justamente la nutrición de la población vulnerable
ante la vigente alerta roja social por las bajas temperaturas. La donación, que ya se ha realizado en otras ocasiones, como por ejemplo durante la pandemia, se desarrolla bajo el programa Papas Solidarias Alerta Frío Uruguay 2025. Los productores rápidamente reaccionamos y propusimos hacer una nueva donación. Esta donación son 60.000 kilos de papas que van a ser destinadas a través de la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, San José y el INDA, que llega a nivel nacional a los 19 departamentos, en 58 puntos donde se producen alimentos para entregar a la población más vulnerable. Desde la crisis del 2020 y en otras instancias venimos apoyando a las ollas y merenderos populares, por lo cual seguimos apoyándolos, y por lo cual esto ya lo estamos como distribuyendo y organizando para que ya en el día de mañana esté la distribución. Recordemos que este es un alimento que es básico y forma parte de nuestra cultura alimentaria, muy versátil, así que agradecemos esta donación y seguir trabajando de esta manera articulada, interinstitucional, porque acá también hay una articulación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hay un trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social a través del INDA, ¿sí? Y por lo cual vamos a seguir trabajando y apoyando a la población más vulnerable, que sabemos que en esta situación es muy complicada, además de la situación de inseguridad alimentaria, la ola de frío, ¿no? Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Bien, vamos ya mismo al contacto con Angie Álvarez, que nos va a desarrollar este móvil con uno de los conflictos sindicales que continúa, Angie. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines está en conflicto en este momento y tuvo hoy una reunión tripartita en la Inspección General del Trabajo. Estamos con Alexis Pinto, presidente del SUNMA, a quien ya le consultamos. Alexis, ¿cuáles fueron los planteos que querían llevar hoy en esta tripartita que al final no se concluyó? Bueno, lo de hoy era un encuentro tripartito con la Inspección General del Trabajo para hablar los temas que están arriba de la mesa, que son salud, seguridad laboral, los derechos fundamentales, las normas básicas como el descanso, la jornada limitada y todos esos temas que digamos que son los que están en discusión en este momento y los que nos está trayendo este problema que está a la vista. ¿Qué pasó que la reunión finalmente no concluyó el día de hoy? En realidad, la actitud de las cámaras empresariales fue la de retirarse, de no participar, desconociendo el ámbito, desconociendo a la Inspección General del Trabajo y, mostrando la cara real, ¿no? Que no quieren sentarse a discutir ciertos temas como lo que es lo que decimos, la salud y la seguridad en la pesca, la seguridad laboral en la pesca, con una actitud de total desidia hacia los trabajadores, porque, dijo que no solamente no se iba a juntar con nosotros, ni siquiera podía compartir un espacio con los trabajadores. Nosotros hicimos acta de esta comparecencia porque nos parecía importante dentro del marco de lo que viene planteando el sindicato, ¿no? Viene planteando propuestas, viene planteando salidas o por lo menos espacios donde se pueda discutir del tema, pero las actitudes de las cámaras empresariales son de este tipo, ¿no? Levantarse, irse o negar toda posibilidad de avance o diálogo. ¿Cuál es hoy por hoy el reclamo fundamental del sindicato para retomar la actividad? Y seguimos en lo mismo. Para nosotros es el ingreso de un tripulante competente a la tarea de suplir el descanso para poder tener el descanso nuestro y que atienda también lo que es la seguridad en la navegación la salvaguardar la vida en el mar, que es el ingreso de un tripulante más en los buques costeros, que hoy en día nosotros luego de la faena, luego de terminar nuestra faena, tenemos que, reemplazar a otro trabajador, que es el patrón de pesca, para que pueda descansar. Y respecto a las alternativas que habían planteado desde el sindicato de incorporar estudiantes de UTU para cumplir esos lugares, ¿qué respuesta tuvieron? Y todas las propuestas que han salido del sindicato, todas las propuestas que se han llevado, inclusive una que planteó el PIT-CNT en el día de ayer, cuando nos reunimos con Presidencia, han sido negadas rotundamente. ¿Y en esa reunión con Presidencia qué alternativas surgieron? Pudimos poner de primera mano toda la situación, planteando claramente al Estado que nosotros no somos ciudadanos de segunda ni trabajadores de segunda clase, que tenemos derecho, que cuando subimos a los barcos no le debemos obediencia debida, no somos militares, y que
que lo que nos tiene que garantizar el derecho, como a todos, el Estado nos tiene que garantizar nuestros derechos fundamentales, que son los laborales, el descanso, la limitación de la jornada. Bueno, como hoy estamos en OIT discutiendo sobre seguridad y salud laboral, bueno, queremos que todo eso que está hoy se aplique también a los buques pesqueros. Muchas gracias, Alexis, por estos minutos. Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, con quien conversábamos sobre la situación que vive el sector pesquero en este momento y las negociaciones que no están pudiendo llegar a cabo con las cámaras empresariales en este sentido. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora nos vamos al Palacio Legislativo. Allí está Diego Martini, que nos va a contar de la comparecencia del ministro de Desarrollo Social en esta jornada del Parlamento. Adelante, Diego. Sí, es Natalia Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Desde las 11 de la mañana hasta pasadas las 16 horas se dio esta comparecencia de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, encabezadas por el ministro Gonzalo Sibila, ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Baja, que fue convocada justamente por la diputada nacionalista Fernanda Ausper, que se dio en el marco de los 4 fallecimientos, que luego pasaron a ser 6, de personas en situación de calle. Esta llamada ya venía desde hace varias semanas y esto se dio justamente en el marco del Plan Invierno implementado por el Ministerio de Desarrollo Social. En esa comparecencia, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, planteó algunas dudas que fueron consultadas por la oposición y señaló que se ha mejorado justamente los cupos para personas en situación de calle, donde se pasó a tener un máximo de 2.300, esto justamente ante la alerta roja emitida o generada por el Ministerio de Desarrollo Social ante la ola de frío que justamente generó el INUMET, y después además el SINAE señaló que era una emergencia nacional, la situación de vientos y de frío que se venía, y el MIDES entonces aumentó los cupos llegando a 2.300 cuando el pico máximo en el año pasado habían sido de 1.605 lugares. Escuchemos lo que decía entonces el ministro Gonzalo Sibila. En el día de ayer, en los centros del Ministerio de Desarrollo Social exclusivamente, hubo más de 2.100 personas, hubo casi 2.200 personas en situación de calle que pernoctaron. Me refiero exclusivamente a centros nocturnos y de contingencia del Ministerio de Desarrollo Social. Esto da cuenta de la enorme ampliación de plazas que hemos hecho desde que asumimos. El punto de mayor cantidad de personas pernoctando en centros nocturnos y de contingencia el año pasado equivale a 1.605 plazas. Y hoy estamos en 2.300, porque además quedaron plazas disponibles dentro del sistema del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es producto de un esfuerzo continuado que se viene haciendo, a lo que se le suma también el trabajo que se ha hecho durante la alerta roja, los centros de evacuados. Al día de hoy comentábamos que hay más de 2.800 personas abarcadas por el sistema de respuesta, entre los 2.187 del Ministerio de Desarrollo Social y las personas que están en centros de evacuados del SINAE, que es un sistema en el que estamos obviamente trabajando en conjunto. Decir también que durante el plan invierno que estamos desarrollando, que es el plan invierno más grande que se haya hecho, esto tiene que ver con la magnitud del problema, no es algo que digamos como un mérito de la administración, también hemos logrado mejorar la eficacia de los equipos de calle en lo que refiere a la cantidad de visitas realizadas. Bien, ahí escuchamos la palabra del ministro de Desarrollo Social, quien además destacó que hubo una mejor respuesta en cuanto justamente a los servicios de respuesta cuando ciudadanos llaman al MIDES para señalar que hay una persona en situación de calle. Y esto se da justamente en el marco de esta alerta que se está viviendo, que se iba a levantar hoy, pero que se extendió. Y de hecho los pronósticos hablan de que esta noche va a ser la noche más fría del año. El ministro de Desarrollo Social también daba cuenta del aumento de cupos, como decíamos, y además que desde agosto se va
va a comenzar a discutir un plan quinquenal para poder dar una solución estructural al problema de situación de calle. Por el lado de la oposición, la convocante, que fue la diputada nacionalista Fernanda Ausper, quien además fue directora del MIDES en el periodo pasado, aseguró que el ministerio tuvo responsabilidad política en este caso y que pesó también la utilización de algunas herramientas como la internación compulsiva, esto cuando aquellos que tienen una situación que genera un riesgo para sí o para terceros tienen que ser trasladados justamente tras la determinación de un médico y además con el apoyo del Ministerio del Interior. Desde la oposición señalaron que no satisfacieron todas las respuestas, por ejemplo las que hablaban de presupuesto, aunque sí se dio en un buen marco, y aseguraron que acá hay una responsabilidad política que el MIDES no asumió y que no era necesario llegar a la alerta roja porque el Ministerio contaba con las herramientas para poder solucionar esta situación. Escuchemos lo que decía la diputada. El gobierno debe reconocer que la verdadera alerta roja fue el fallecimiento de personas en situación de calle y no la alerta meteorológica. Todas las medidas tomadas con posterioridad, que el ministro detalló con mucha precisión, fueron a partir de esta situación en el que el SINAE y el gobierno tomaron la acción de las medidas, y nosotros entendemos que la atención de las personas en situación de calle es competencia del MIDES. Por supuesto que es deseable, y así hemos trabajado también en el pasado, y deseable y necesario la coordinación con distintos actores, con los distintos organismos, con los distintos ministerios, incluso con la sociedad civil organizada, que juega un papel muy importante en todo esto, pero no podemos desconocer que la potestad del trabajo sobre las personas en situación de calle, la competencia es del Ministerio de Desarrollo Social. El MIDES era quien debía hacerse cargo y no el SINAE, por lo tanto, entendemos que el MIDES reaccionó tarde. Bien, y por estas horas en el Parlamento, bancadas, sobre todo la del Partido Nacional, están analizando, bancadas de diputados y de senadores, el proyecto presentado por el Frente Amplio, porque recordemos que mañana, desde la mañana, se levanta el cuarto intermedio y se vuelve a tratar el proyecto, digamos, de la Caja de Profesionales para salvar esta crisis económica que atraviesa la Caja de Profesionales, en donde oficialismo y oposición no se han puesto de acuerdo todavía. El Frente Amplio desarrolló un proyecto que ahora se acerca más a la oposición, donde tiene que ver con los montos que pagarían los activos de la Caja de Profesionales, que podrían llegar hasta un 22,5%. Esto de forma paulatina. Se estima que ese aumento va a ir siendo paulatino hasta por lo menos en el año 2028. Y esto también para los pasivos, que podrían llegar a estar pagando hasta un 5%. Esto es lo que está analizando entonces ahora la bancada del Partido Nacional, que recibió este proyecto nuevo o con modificaciones por parte del Frente Amplio, la senadora Graciela Bianchi por el Partido Nacional, el senador Tabaré Viera por el Partido Colorado, y que ahora está siendo analizado para que mañana sea tratado, digamos, en el Pleno de las Cámaras y que pueda ser resuelto este tema por parte de todos los partidos políticos para dar una solución y un salvataje a la Caja de Profesionales, que atraviesa una crisis económica muy complicada y que ya lo hace no tener fondos para poder enfrentar las obligaciones que tiene con las jubilaciones que da justamente a los afiliados a la Caja de Profesionales Universitarios. Bien, muchas gracias, Diego y equipo. Vamos a cambiar de tema. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, dijo que Uruguay se propone consolidar la educación terciaria pública y anunció que luego de 5 años de paralización se retomará el trabajo del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria. Y en la sesión del Consejo de Rectores y de Rectoras de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que se desarrolla en la sede de la Universidad de la República, con la participación de autoridades de casas de estudio de 7 países que integran justamente esta red, Maía hizo referencia también a lo que definió como enormes amenazas que enfrentan las universidades públicas. Las universidades públicas en Latinoamérica. Bueno, las universidades públicas de la región y quizá del mundo están sujetas a enormes amenazas y desafíos.
Las amenazas provienen del intento de sujetar las políticas universitarias a las necesidades exclusivas y posibilidades de un mercado. Las necesidades porque se pretende que las universidades aporten únicamente en aquello que pueda ser rentable o lo que tenga una devolución económicamente inmediata. Pero también sometidas, como en todos lados, a prioridades presupuestales. Algunas universidades se encuentran amenazadas por la asfixia presupuestal, lo que repercute en la producción de conocimiento y en la formación de estudiantes en las más diversas áreas. Por otra parte, existe la amenaza de que los recursos públicos fortalezcan propuestas privadas en lugar de fortalecer las propuestas estatales. Maia planteó la necesidad de ampliar el acceso a miles de estudiantes de todos los sectores a la formación terciaria como forma de democratizar el conocimiento, al tiempo que anunció cambios en la materia en Uruguay. En Uruguay, consideramos a la educación como un derecho humano. En ese marco nos proponemos consolidar la educación terciaria pública, crear una nueva universidad de la educación con autonomía y cogobierno. Para proponer la calidad, estamos instalando, luego de 5 años de parálisis, el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, donde la universidad está aportando cuadros, experiencia y conocimiento. Más de este asunto, el rector interino de la UDELAR, Álvaro Mumbrú, destacó la importancia del grupo de universidades de Montevideo y dijo que esto tiene, aparte, un gran potencial sobre las instituciones universitarias uruguayas. El jerarca recordó que este grupo se creó en la capital uruguaya a impulso del fallecido Jorge Brovetto, quien fuera rector de la universidad y ministro de Educación y Cultura. En este caso tiene lugar en Uruguay, pero se va rotando, en donde en forma presencial rectores y rectoras de universidades públicas de la región nos reunimos para discutir una agenda muy variada. Entre otras, por ejemplo, hoy se va a plantear el ingreso de una nueva universidad, y no solo una nueva universidad, también un nuevo país. De Colombia, la Universidad Nacional de Colombia puede ser la número 51 en ingresar a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Recordar que esto comenzó en el año 91 con 8 universidades de 4 países, con lo cual se puede ver claramente el crecimiento, la importancia que tiene esta red y el valor que tiene a nivel nacional para los distintos países y para las universidades que participan. Precisamente, ¿cuál es ese valor y de alguna manera cómo está inmerso Uruguay? Si Uruguay está inmerso desde el comienzo, recordar que de allí el nombre Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con el impulso del por entonces rector profesor Jorge Brovetto y de otros rectores de la región. Y Uruguay y los demás países realizan, por ejemplo, intercambios. Hay un programa que se llama Escala, en donde se da la movilidad de estudiantes de posgrado, docentes, a nivel de lo que son las distintas universidades de la región. Se promueve la presentación de proyectos. En el día de hoy, por ejemplo, estamos tratando proyectos de CAPES de Brasil, en donde se realizan consorcios, universidades de la región, todas presentando en distintas temáticas, en donde tienen afinidad y pueden hacer complementariedad. Y la vicepresidenta Lucía Topolansky, quien concurrió a esta actividad que recién veíamos, habló de la prioridad del gobierno para atender la situación de la infancia, lo cual incluye principalmente la educación, que a su juicio es la única forma de cortar el vínculo perverso en los hogares más vulnerables. Y a Topolansky le preguntaron si considera que el gobierno podrá incluir en el proyecto de ley de presupuesto los recursos necesarios para atender esa prioridad. Y dijo que ella entiende que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, no es necio, sino inteligente, y que entiende la importancia de promover el conocimiento y por ende entiende que esos recursos deberían estar. El presupuesto es que siempre es una frazada corta, siempre. Porque las necesidades además siempre crecen, aparecen nuevas necesidades. Entonces, siempre está el dilema, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos una prioridad que es la infancia. El quintil más pobre del país es la infancia.
Y eso es algo muy duro y tiene que ver con la educación. Porque esos niños que están allí tienen su familia, su madre. Nosotros tenemos que sacar al núcleo familiar, no solo es el trabajo y la vivienda. Si esa madre no tuvo oportunidad porque también nació en las mismas circunstancias que su hijo, y es la primer maestra que tenemos en la vida, porque la cultura se transmite a través de las mujeres, los primeros pasos por lo menos, a ella la tenemos que capacitar junto con el niño para cortar el círculo perverso. Entonces, si miramos la educación desde ese ángulo, yo creo que va a estar allí metido un punto importante. Después la educación tiene 1000 ramificaciones. La presencia de O'Donnell como ministro de Economía, ¿será un ministro de Economía que atienda esa demanda o será más restrictivo? No, O'Donnell no es necio. Al contrario, es un hombre muy inteligente. Topolansky dijo que no es bueno que ya se empiece la campaña electoral, en alusión a la posibilidad de volver a ser candidato que planteó Luis Lacalle Pou el pasado sábado en la convención del Partido Nacional. El uruguayo termina la elección y al otro día ya está. Eso es parte del ADN, me parece. Pero eso no es bueno porque nosotros tenemos ahora tenemos que construir en una circunstancia nueva que no es solo para el Frente Amplio, es para el país. Porque hubiera sido cualquiera el resultado del balotaje, la circunstancia era exactamente la misma. Era exactamente la misma. Y todo el mundo hubiera tenido que construir desde una realidad nueva. Y nos quedamos en tema porque Carolina Cose, en calidad de presidenta de la República en ejercicio, dijo que ella está pensando en el ahora, cuando la consultaron, como a Topolansky, sobre los recientes dichos del expresidente Luis Lacalle Pou en la Convención Nacional que se hizo días atrás del Partido Nacional, en los que apuntó a las elecciones del año 2029. Cose dijo que el sistema político debe enfocarse en los temas urgentes y dejar de mirarse el ombligo. Estamos salvando gente de la muerte por el frío, ¿verdad? Yo estoy pensando verdaderamente en el ahora, ¿no? No solo en esa gente en situación de calle, sino la gente que necesita trabajo, la gente que es víctima de violencia. Estoy pensando en los niños que se están criando en las cárceles. Hay mucho de qué ocuparse antes de empezar a tirar la pelota para adelante. Pero bueno, cada uno tiene sus prioridades. Yo tengo las mías, que son ahora. ¿La política tiene que estar discutiendo temas de más trascendencia? Sí, claro. Tiene que estar discutiendo los temas que son urgentes, los temas de la ciudadanía, en serio. Dejar de mirarnos el ombligo y mirar para afuera, mirar para lo que estamos, ¿verdad? Mario Vergara dijo que durante su gestión, faltan pocos días para que asuma, será prioritaria la atención a personas en situación de calle o en líneas generales de vulnerabilidad y que también habrá presupuesto para integrar al plan de acción a las políticas que vengan con respecto a esos temas del Gobierno Nacional. Anunció que se continuará brindando recursos a las 245 ollas populares que viene apoyando la comuna desde 2020. Mientras lamentablemente sean necesarias las ollas, sin duda que la Intendencia va a estar apoyando el trabajo de algo que estamos hablando de un plato de comida para gente que no tiene que comer. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado, esa política va a continuar y obviamente vamos a tener desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Departamental políticas que apunten a que la olla no sea una necesidad, sino que haya ámbitos institucionales que contribuyan primero que la gente pueda tener sus propios ingresos, su propia salida de vida, ¿verdad? Y también ámbitos institucionales donde se resuelvan estas cosas tan básicas, tan elementales para la gente. Mario Vergara realizó estas declaraciones en el acto de proclamación de las autoridades departamentales y municipales electas el pasado 11 de mayo.
En la ceremonia que se realizó en la Intendencia de Montevideo, la Junta Electoral entregó certificados a intendente, ediles y edilas, alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas. Vergara destacó el trabajo de la transición y dijo que el equipo está pronto para asumir tareas el próximo 10 de julio, tras la ceremonia de asunción. La Intendencia de Montevideo y ADEOM condenaron la agresión con un hacha y la amenaza de muerte sufrida por un trabajador que realizaba este lunes tareas de vaciado de contenedores en la esquina de Ernesto Pintos y Aparicio Saravia, en el barrio Jardines del Hipódromo. Desde la Intendencia se informó que ya se realizaron las denuncias policiales correspondientes y que el trabajador recibió la asistencia de salud necesaria luego de lo que le ocurrió. Y desde ADEOM Montevideo se reclamaron garantías reales para quienes desarrollan tareas trabajando en el departamento y al servicio de la ciudadanía. Según informó la Intendencia de Montevideo, en momentos en que el equipo de trabajadores realizaba la tarea de vaciar un contenedor, un vecino se acercó al camión en un vehículo, golpeó la puerta con un hacha hacia el interior de la cabina, provocando daños y luego rompió el vidrio de la puerta del conductor, arrojando el hacha hacia el interior de la cabina. Como consecuencia, el chofer sufrió varias lesiones. En un comunicado de la comuna capitalina dice que se vienen reiterando agresiones a los equipos de trabajo de la División Limpieza y Gestión de Residuos, pero se aclara que en este caso el nivel de violencia fue inusitado. La Intendencia informa también que se realizaron todas las denuncias policiales correspondientes y se brindó atención al trabajador. Por su parte, ADEOM también emitió un comunicado rechazando esta situación y agrega que el trabajador recibió una amenaza de muerte. El gremio de los municipales exige una acción real en referencia a las garantías para poder desempeñar la labor y brindar servicios a la ciudadanía. Seguimos haciendo MBD Noticias y es tiempo de columna de análisis económico con Germán de Agosto, que va a empezar hablando de lo que pasa con el dólar a nivel global y luego va a ir digamos, actualizando o desarrollando la columna de modo tal de aterrizar en la realidad uruguaya y en las repercusiones de esto, cruzando eso con otros indicadores. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Y sí, porque bueno, el dólar acá en nuestro país rompió la barrera de los 40 ayer, hoy subió un poquito, pero generó nuevamente varios reclamos y se volvió a poner o instalar el tema de la discusión sobre el atraso cambiario y sobre la caída del dólar. Y en parte eso nos obliga a revisitar un poco el escenario internacional porque lo que está pasando en nuestro país no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. O sea que lo que está pasando en el mundo tiene una implicancia aterrizable en Uruguay, porque justamente le está pasando al resto de las monedas de países emergentes. Y además es interesante porque puede estar dando la pauta de un cambio un poco más estructural. Acá lo que estamos viendo en el gráfico, Tincho, es un índice que compara el dólar con una canasta de monedas relevantes para Estados Unidos. Es decir, cuando esto cae, está hablando de una debilidad global del dólar, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Y cuando aumenta es un fortalecimiento global del dólar. Y lo que estamos viendo es justamente una caída importante, es decir, un proceso de debilitamiento que se acentúa, si te fijas, con el anuncio de Trump de la escalada arancelaria que él llamó el Día de la Liberación. Eso fue en abril. Eso fue el 2 de abril, exactamente. Entonces, cuando mirás o en perspectiva y tratás de entender un poquito más qué está pasando con el dólar a nivel global, tenés algunos aspectos que podrían suponer un cambio más relevante por fuera de un ciclo coyuntural que tienen que ver con un mayor pesimismo en torno al dinamismo, en torno al crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países principalmente afectados por sus propias medidas en el sentido de la revisión a la baja de su crecimiento. ¿Sí? Tenés un deterioro institucional importante asociado justamente a la forma de hacer política de Trump que se hace más evidente en el caso de la Reserva Federal, que es lo que es relevante para el dólar. ¿Qué es la Reserva Federal? Es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que sistemáticamente Trump está atacando a su presidente y está atacando la independencia y la autonomía del Banco Central porque lo que quiere es que las tasas de interés bajen. ¿Por qué? Porque eso dinamiza la actividad. Pero lo hace con su forma y lo que está haciendo justamente es erosionando las instituciones, ¿sí?, que hacen justamente a la parte más estructural del funcionamiento de la economía y en particular que está detrás del rol que juega el dólar o el peso que tiene desde la segunda posguerra. Es decir, el orden o el privilegio que tiene Estados Unidos de ser el emisor
de la reserva global, es decir, de la moneda que todos los países demandan. Y por otro lado tenés un tema asociado a la fragilidad de las finanzas públicas, que ahora está muy en boga, pues está discutiendo la ley de presupuesto, que supone un aumento del déficit, un aumento del endeudamiento, que podría alcanzar niveles récord, y también otros factores principalmente distributivos. Entonces, cuando vos agarras el conjunto de indicadores, ¿sí? Tanto a nivel macroeconómico como a nivel institucional, lo que tenés es un deterioro que podría estar hablando de una pérdida de peso del dólar en el sistema financiero global. Y si te fijas, Estados Unidos perdió el estatus AAA, es decir, de deuda totalmente segura, porque las 3 calificadoras de riesgo le sacaron esa calificación. Antes de seguir, Germán, a ver si entiendo bien esta primera parte. Lo que pasa con esta caída en la cotización del dólar, que por lo menos se percibe así desde nuestra realidad, o sea, desde un país que no es el que emite esa moneda, pero todo el tiempo la tiene en cuenta, ocurre no por voluntad de Trump, sino porque hay una serie de efectos de la política que lleva adelante que así lo determinan. ¿Entiendo bien o hay algo de voluntad en esto? No, y bueno, también podría haber algo de voluntad en el sentido de que una moneda más debilitada te permite ganar competitividad, o sea que por ese lado podría haber algo de eso, pero creo que son más heridas autoinfligidas. Efectos no deseados, digamos. Exacto. ¿Sí? Que justamente tienen que ver con un deterioro a nivel macroeconómico que se expresa en la dinámica del crecimiento, que empeora en perspectiva, en la fragilidad fiscal, tanto en la deuda como en el déficit, que se traduce en esta pérdida del estatus de AAA, ¿sí? Que es el que tiene Estados Unidos históricamente, y en particular un deterioro de las instituciones, que en este caso la que estamos abordando es justamente la independencia del Banco Central. Pasemos a la siguiente. Entonces solamente ese es el contexto de ¿qué es lo que estamos viendo en Uruguay? Es una profundización de este fenómeno que afecta al resto de las monedas. Es decir, lo que está pasando en Uruguay no es ajeno a lo que está pasando en otros países, en particular del mundo emergente o en vías de desarrollo, ¿sí? Acá, si te fijas, ahora sí estamos viendo la cotización del dólar en nuestro país. Ayer cerró en 39,5, hoy subió un poquito, recuperó el umbral de los 40, pero si te fijas desde el pico tiene una caída del 12%, es relevante. Y la caída en el mes de junio, que cerró ayer, fue la más importante, ¿sí? En los últimos 13 años. O sea, una caída punta 2012. Exacto, punta a punta de 5%. ¿Qué quiere decir cuando los economistas hablan de punta a punta? Es comparar la cotización al final del mes con el principio del mes. Sí, eso fue una caída de 5%, que es esa trayectoria que vemos ahí. Y a su vez, mirando simplemente a ojo, es el valor, digamos, más bajo de la cotización del dólar, por lo menos, no sé, en los últimos 2 años, más o menos, ¿no? Exactamente, ¿no? De ahí justamente viene ese comunicado que salió de la Federación Rural diciendo justamente la historia de la rana, ¿no? La historia de la rana que le vas calentando el agua de a poquito, asociado a la discusión sobre la problemática del atraso cambiario. Que es algo que al sector agropecuario, en general, complica y eso explica que haya normalmente muchas quejas cuando se entiende que se da ese fenómeno. Exacto. Si vamos una placa más, acá estamos viendo la cotización nominal del dólar, ¿no? ¿Cuántos pesos tenemos que dar por un dólar? Pero cuando analizamos más que nada la parte de competitividad, tenemos que usar lo que es el tipo de cambio real, es decir, contemplar la inflación. Y acá estamos viendo justamente la evolución de esa variable. En la línea roja punteada es el umbral que supone el promedio histórico. Si estamos por debajo, como estamos, lo que quiere decir es que Uruguay está más caro en dólares de lo que estuvo en el pasado. ¿Cuánto más caro? Un 33%, que es esa brecha entre el nivel actual de esta variable, tipo de cambio real, ¿sí? Y el promedio histórico. ¿De dónde viene la expresión caro en dólares? Porque es algo que no todo el mundo entiende. Claro, cuando vos llevas los costos de una economía a una moneda en común para poder hacer esta comparación, que toma en cuenta no solamente la variación del tipo de cambio, sino también los niveles de inflación de los dos países que estás comparando, es donde vos decís encarecimiento en dólares. Que es lo mismo que decir, estoy homogeneizando, ¿sí? Porque también estoy tomando en cuenta la inflación. Por eso surge el concepto de o barato o caro en dólares, porque lo estamos expresando en una moneda en común que nos permite hacer estas comparaciones bilaterales. Porque si nos guiamos solo por el 40 pesos por dólar, ahí nos falta justamente la dimensión asociada al encarecimiento inflacionario. Entonces, el tipo de cambio real es una variable que considera no solamente los movimientos de la cotización nominal del dólar, sino la inflación, tanto en nuestro país como en las economías que estamos comparando, ¿sí? Este desvío es más importante en el caso de Brasil, se ha reducido mucho en el caso de Argentina, pero también es importante con economías que están por fuera de la región y que supone que efectivamente Uruguay tiene un proceso de encarecimiento, que es lo que está detrás de estas demandas que se agudizan por esta caída que hemos visto en el último mes asociada a este fenómeno más global, pero también asociada a una tendencia que viene mostrando nuestro país hace varios años, ¿sí? Así que dentro de la parte vinculada al dólar tenemos como esas dos perspectivas, la perspectiva nominal
y la perspectiva real. Y en particular estamos tratando de enmarcar este fenómeno de caída tan abrupta del tipo de cambio, la más importante en 13 años, a la luz de lo que está sucediendo con el dólar a nivel global y justamente poniendo sobre la mesa la posibilidad de que algo esté cambiando y que el peso que tiene el dólar en el sistema financiero global, algo que viene desde los acuerdos de Bretton Woods, es decir, de la salida de la Segunda Guerra Mundial, que es donde el dólar obtiene el lugar de privilegio, ¿sí?, en nuestro sistema, podría estar empezando a quedar más controvertida a raíz de las cuestiones vinculadas a la economía norteamericana, no a la economía uruguaya. Vos querías hablar del déficit fiscal también, ¿no? También porque ese fue el dato que conocimos ayer. Vamos una plaquita más, ¿sí?, y vamos a ver el déficit fiscal con el dato de mayo. En blanco y en naranja están los datos anuales, ¿sí?, y estamos viendo dos déficits. El déficit global, que es el naranja, ese es el déficit de todo el sector público, y en las torrecitas blancas es el déficit del gobierno central y el BPS. ¿Por qué? Porque es el relevante, por ejemplo, para la regla fiscal, ¿sí? Entonces lo que tenemos en blanco y naranja son los datos anuales, y el último dato es el de mayo, que es comparable al resto, porque estamos tomando la misma unidad, sí, 12 meses, ¿sí? Y tenemos un deterioro con relación al mes de abril, que nos deja hoy con un déficit del gobierno central de 3,5% y un déficit global de 3,8%. Y lo que tenemos en verde también para diferenciarlo es la estimación nueva del Ministerio de Economía a raíz de la inclusión de los gastos postergados y de los impuestos adelantados que ha dominado la discusión fiscal en las últimas semanas en torno a la cuantificación de la herencia fiscal. Hago un breve paréntesis. Eso quiere decir que lo que vemos en verde es algo que interpreta el gobierno, pero que no aceptan otros actores, por lo menos del sistema político. Exacto, ese sería el dato para diciembre de este año, estimado por el MEF a partir de la rendición de cuentas. Y ahora si damos una plaquita más, vamos a ver un poquito más, porque nos metemos en esa columnita, ¿sí? Este 3% era la estimación que hizo el MEF anterior en febrero de 2025. Pero viste que empezaron a aparecer cuestiones vinculadas a gastos postergados, sí, y adelanto de impuestos y otros compromisos asumidos que no quedaron registrados ni computados dentro del déficit. Entonces, hay una discusión que es hasta contable en algún punto. Exacto. Entonces, cuando contablemente el MEF actual, en el marco de la rendición de cuentas y la elaboración del presupuesto, considera la postergación de estos gastos, el adelanto de impuestos y el resto de los compromisos, lo que estima es que el déficit para este año es de 4,1%, no del 3% como estaba estimado por la administración anterior. Y eso que tenés ahí es la cuantificación. ¿Cuánto equivale la postergación de gastos? ¿Sí? 0,4% del PIB. Y eso se traduce en Ministerio de Transporte, en ACE y en otros incisos. También hay un adelanto de impuestos, ¿sí?, asociado a impuestos que corresponden a este año, pero que se adelantaron. Los recaudó, ¿sí?, el gobierno anterior. Exacto. Entonces lo que tenés acá es que mejorás el resultado fiscal por las dos vías. Por la vía de los ingresos y por la vía de los egresos. Con los egresos vos estás postergando gastos y por el lado de los ingresos estás adelantando impuestos. Eso es lo que habría hecho el gobierno pasado. Exacto, eso es lo que te mejora el resultado fiscal de 2024, pero te empeora el del 2025. Y después tenés otra serie de compromisos asociados a CAIF, asociados a los aviones, asociados a otras consideraciones que no quedaron registradas en 2024, pero que son relevantes, y cuando totalizás todo eso, te da justamente un gasto por 970 millones de dólares. Eso es la cuantificación de lo que está detrás de este ajuste contable, como lo pusiste vos. Nos quedan dos placas más, contanos. ¿Sí? Vamos una más, que es la última. La última. ¿Sí? Y es básicamente cómo cerrás esta cuenta, ¿no? Dado que el déficit fiscal es más alto o va a ser más alto de lo que vos tenías estimado, por todas estas consideraciones que tuvimos en cuenta, naturalmente eso se traduce en un aumento del nivel de deuda. Acá estamos viendo la deuda bruta y la deuda neta. Definamos rápidamente esas dos categorías. ¿Cuál es la diferencia? Las reservas, ¿sí?, los activos que tiene el país. Entonces, la deuda bruta considera esos activos y la neta no. Es decir, es una consideración, lo puedes ver en cualquiera de las dos por separado, porque viste que la tendencia es muy parecida. Una considera los activos, que son justamente los recursos que tenemos para hacer frente a nuestras obligaciones, y el otro no. Pero la tendencia es la misma y lo que tenés es un aumento relevante de lo que es el en 2025, que se termina redundando en un pedido de aumento del tope de deuda. Bien, bueno, Germán, muchas gracias por este informe muy completo que nos permitió mirar a Estados Unidos, al mundo, pero finalmente llegar al Uruguay, y te esperamos la semana que viene. Nos vemos el martes. Muy bien, quédate por ahí nomás porque yo presento desde aquí móvil. Angie Álvarez está en exteriores para abordar la situación de las personas que están a la intemperie o de la población en situación de calle y sobre todo la estrategia del MIDES ante ese problema.
Así es, Martín. Estamos ya junto al director nacional de Protección Social, Daniel Gerger, con quien vamos a estar conversando sobre la situación que atraviesan las personas en situación de calle y la reacción en este plan de contingencia que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Daniel, gracias por estos minutos. Consultarte qué evaluación pueden hacer del desarrollo de este plan hasta el momento. Bueno, veníamos ya extendiendo las capacidades del Ministerio con el plan invierno, con también el plan Comunidad a la Calle, y a esas novedades se le añade ahora la articulación mediante el Sistema Nacional de Emergencia por la alerta roja por fríos extremos para personas en situación de calle. Entonces, a las capacidades propias del Ministerio se le añadieron más de 1000 cupos ya de plan invierno, tanto en Montevideo como en el interior. Se le añadieron servicios de captación de estas camionetas que responden al 0800 y al 092 de los avisos de la ciudadanía, y ahora además se le añaden nuevas capacidades tanto de captación como de los centros de evacuación para, realmente ir hacia que nadie quede durmiendo en la calle. La alerta roja para personas en situación de calle de parte de Inumet se extiende por la ola polar hasta el 2 de julio, o sea, hasta mañana. ¿Qué está previsto desde el MIDES hacer cuando se termine esta alerta? Bueno, el decreto presidencial tiene que ver con indicaciones de Inumet, pero también las trasciende. Es el SINAE el que día a día va evaluando hasta dónde seguir. Arrancó el 23, no sabíamos por cuántos días, y al día de hoy tampoco podemos decir esto se termina tal día. Cuando nos acerquemos a ese momento, sin duda que va a haber una articulación para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda absorber todas estas capacidades por sí mismo, porque el objetivo del gobierno sigue siendo el mismo, que nadie duerma en la calle. Sibila hoy compareció ante comisión y dijo al respecto que la mitad de las personas que están hoy por hoy en algún refugio o en algún centro de evacuación no estaban comprendidos dentro del sistema. ¿Esto implica para el MIDES tener que ampliar sus capacidades post alerta de la polar? Sí, en la noche de ayer durmieron en los centros nocturnos del Ministerio 2.187 personas. Además se añaden las 600 personas que están durmiendo en los centros de evacuación. De estas 600, cerca de la mitad no estaban solicitando cupo en los centros del MIDES. Eso tiene que ver con que el frío aprieta, sin duda, tiene que ver con el enorme despliegue que a través de esta alerta roja estamos logrando generar con móviles de diferentes instituciones del Estado que salen de esta misma dirección, y también con la colaboración del Ministerio del Interior. Hoy son los propios móviles del 911 lo que ayudan a los traslados a los centros del Ministerio o a los centros de evacuación. Entonces, este enorme despliegue está logrando llegar a gente que no estábamos llegando. Y eso es algo muy bueno porque nos ayuda a proyectar, también a hacer traslados a lugares más adecuados. En los centros de evacuación a veces hay personas con serios problemas de salud, van al hospital. Mujeres embarazadas, buscamos otros dispositivos para mayores cuidados. Personas ancianas, otro tipo de centros también del Ministerio. Estamos llegando a otros sectores que no se estaban llegando, eso es muy bueno, y tenemos un compromiso como gobierno de sostenerlo más allá de la alerta roja. En la comparecencia del día de hoy, la diputada Fernanda Ausberg dijo que había llegado tarde el MIDES a esta alerta roja. ¿Ustedes qué valoración hacen de eso? Bueno, el Ministerio, desde esta administración, desde que asumimos, no hemos parado de incrementar cupos. Solo en Montevideo, desde que asumimos hasta ahora, aumentamos 12 centros nocturnos. Aumentamos también los móviles de captación. Ya antes de la alerta habíamos pedido a los centros nocturnos que pasen a ser 24 horas y durante toda la alerta lo estamos manteniendo, y vamos a también a intentar que esto se permanezca. Por supuesto que va a requerir recursos y va a ser parte de la discusión en el seno del gobierno. Ha habido un punto de inflexión gracias a la alerta roja, pero no es que antes no se estaban aumentando cupos, aumentando captación, innovando en el sistema de forma de entrar a los centros nocturnos con los puertas abiertas, que es un lugar en donde la persona entra, está ya en un lugar calentito, se puede bañar, puede merendar, y mientras tanto va pidiendo cupo, y no como era el sistema anterior, que todas esas horas, mientras que pedía el cupo y se le otorgaba a uno, tenía que hacerlo en la vereda, en la vía pública. Una situación absolutamente indigna que generaba, malestar para los usuarios, malestar para los trabajadores y malestar para los vecinos.
Te agradecemos por estos minutos. Conversábamos con el director nacional de Protección Social, Daniel Gerger, a quien, bueno, además de agradecerle, nos explicaba un poco cómo va a ser también el futuro de este plan de contingencia que lleva adelante el MIDES para las personas en situación de calle. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de las repercusiones que ha tenido la noticia de que la justicia de los Estados Unidos falló a favor de los denominados fondos buitre, o uno de ellos, por lo menos el Burford Capital, para que se le cobre a Argentina, bueno, unos 16.000 millones de dólares que corresponderían al juicio iniciado por estos fondos a raíz de la privatización de YPF, o mejor dicho, la reestatización de YPF que estaba en manos de la española Repsol. Todo esto ha generado una serie de repercusiones inmediatas, porque el gobierno argentino, liderado por Milei, ha dicho que apelará a esta decisión, pero apuntó a Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires y por entonces ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández. Dijo Kicillof que esa resolución es un disparate jurídico y que Milei lo único que hace es ponerse del lado de quienes quieren quitarle soberanía a la Argentina, y dijo que cuando se tomó esa decisión allá por el año 2012, la empresa española no estaba cumpliendo con los estándares necesarios que se requerían en ese momento y por eso se decidió su reestatización. El gobierno va a apelar, pero además los propios fondos, en este caso el Burford y el Eton Capital, han dicho que les gustaría negociar con el gobierno argentino a pesar de que hay un plazo de 15 días. El presidente Milei lo calificó de todo a Axel Kicillof porque además es el primer rival que tiene en las elecciones del mes de septiembre y por tanto la guerra política también se ha acrecentado con esta decisión de la justicia de los Estados Unidos. La jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de la empresa estatal YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares y la apelación deberá llegar rápido porque el fallo indica que las acciones se entreguen en un lapso de 15 días. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el vecino país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado y también había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como presiones para negociar. El presidente Javier Milei anticipó a través de su cuenta de X que apelará el fallo de la jueza estadounidense, pero señaló como responsable al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era el viceministro de Economía de Cristina Fernández y quien encabezó la estrategia para expropiar la empresa, que en ese momento pertenecía a Repsol. Milei convocó a su gabinete en Casa Rosada para elaborar la estrategia judicial. Sostuvo que más allá de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del imbécil de Kicillof, a quien lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, según manifestó. Y antes de meternos en la próxima noticia, hay que decir que el Senado de Estados Unidos aprobó la ley presupuestal del presidente Donald Trump, muy polémica, que ahora va a pasar a la Cámara Baja. La menciono porque esta ley presupuestal tiene mucho que ver con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, quien en las últimas horas llegó a la nueva prisión que se ha implementado en el Parque Nacional de los Everglades en el estado de la Florida, para que, bueno, se alojen allí unos 5.000 migrantes en lo que
se ha denominado el Alligator Alcatraz en relación a la famosa cárcel de California, pero también a los cocodrilos que rodean a esa cárcel que se ha construido en un aeropuerto abandonado en el oeste de Miami y que ahora, va a ser el lugar donde se van a destinar a miles y miles de migrantes que no van a poder salir, de acuerdo a lo que explican los expertos, a raíz justamente de las condiciones geográficas que tiene este lugar. El gobernador del estado, Ron DeSantis, recibió al presidente de Estados Unidos, quien bromeó además con que los cocodrilos hacen una buena guardia, pero cobran menos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró junto con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el nuevo centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz, que esperan que cuente con jueces de inmigración in situ para acelerar las deportaciones. Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones, declaró DeSantis a los medios junto a Trump a su llegada al centro de detención en medio del humedal de los Everglades, uno de los más grandes del país, poblado por caimanes y serpientes. El presidente Trump llegó al nuevo centro migratorio ubicado en un aeropuerto abandonado a unos 70 kilómetros al oeste de Miami, acompañado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y resaltó la belleza del lugar, afirmando irónicamente que no siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto, dijo Trump. Alligator Alcatraz tiene capacidad para retener a 5.000 migrantes y está ubicado en un paraje natural repleto de humedales de alto valor ecológico por la fauna y la vegetación que lo rodean, lo cual ha motivado protestas de políticos y ambientalistas que denuncian que las autoridades incumplieron la ley para acelerar la construcción del centro, que según DeSantis llevó apenas 8 días. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que ya recibió el informe del equipo interventor del CASMU, que justamente refleja la situación, a juzgar por ese equipo de la prestadora, y aseguró que quedó muy preocupada, por ejemplo, por la situación económica, o en todo caso financiera. Si bien aclaró que la evaluación del documento aún no terminó, entrevistada en La Diaria Radio, adelantó que el gobierno seguramente extienda la intervención y no descarta tomar medidas adicionales. El informe está acá, lo tenemos ahí analizando desde el lunes hasta acá. Es una institución que tiene dificultades en la gobernanza, en la gestión, en los indicadores económicos financieros importantes. Entonces estamos realmente muy atentos y muy preocupados por la situación, que a ver qué indicadores tiene, si ha mejorado o no la situación financiera. Vemos indicadores que la rentabilidad no ha mejorado, así que le estamos dando un seguimiento, te diría diario, así que yo todavía no voy a anunciar. Sí, lo más probable es que continúe la intervención. Todavía las características de la intervención es una decisión a tomar desde el más alto nivel político, entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Presidente de la República, el secretario y prosecretario de Presidencia, pero sí nos interesa, y dejar en claro, que es la tercera institución más grande del país, en la cual tiene que seguir siendo viable, y veremos qué decisiones tomamos para que esa institución tenga el mejor modelo de gobernanza, la reestructura que sí responda a una institución de tal magnitud y no tengamos estos indicadores que realmente preocupan con la breve leída que tenemos del informe final de ayer. La situación de CASMU será uno de los temas que la ministra abordará este miércoles desde las 12 en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, a la que fue convocada por el diputado nacionalista y ex subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian. Otro tema, el gobierno realizó el lanzamiento de las actividades del mes de la afrodescendencia bajo la consigna Tejer y reparar nuestra memoria afro, con una serie de acciones que intentan atender las desigualdades que sufre ese segmento de la población. Y desde la División de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social se trabajará en un proyecto con la cooperación española para fortalecer el trabajo con esta población
en los departamentos de frontera donde hay más concentración de afrodescendientes. Tenemos la aprobación de un proyecto de la cooperación española que nos permite fortalecer 7 departamentos de nuestro país, no solamente para la generación de un plan nacional, sino también para un abordaje en aquellos departamentos donde hay una población afro muy importante, por ejemplo, Artigas, que tiene una población afro bastante fuerte, aproximadamente un 11%, y que muchas veces las mujeres y los hombres que están en ese departamento se dedican a trabajos afrales, los cuales también no les permite muchas veces tener una trayectoria en materia educativa como hubieran querido. Pero lamentablemente la situación que más nos preocupa es la asimetría que hay en niños y niñas de 6 a 12 años. Estamos hablando de una sobrerepresentación en niveles de pobreza y especialmente en lo que es la población general. Más del 30% de las personas afrodescendientes en Uruguay son personas que están en una situación de pobreza bastante agravada. Esto nos permite conocer algunos datos que tienen que ver también con la distribución territorial. No es lo mismo hablar de la pobreza estructural, como decía, en Artigas o en Cerro Largo, que en lo que es Montevideo o Canelones, también por las oportunidades de trabajo y también por lo que implica el área metropolitana, la movilidad y demás, que hablar de estas situaciones en el medio rural. Entonces hay algunas acciones que estamos tratando de fortalecer a nivel de lo que son los microdatos para poder generar una política asertiva en cada uno de los departamentos y poder fortalecer esto que nos preocupa mucho, que es, por un lado, el tema de la alimentación en niños y niñas de 0 a 6 años y todo lo que es las situaciones de pobreza de niños de 0 a 12 años. Más de este asunto, la Intendencia de Montevideo está organizando una serie de actividades vinculadas al mes de la afrodescendencia que justamente se desarrolla y se conmemora durante julio. Entre otras propuestas, el próximo jueves se realizará una asamblea vinculada al denominado Caserío de los Negros. Se organizará la Feria Macamba en el atrio de la comuna y habrá actividades similares en el marco del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. 3 de ahora, este mes, tenemos la asamblea, una asamblea que es con los colectivos, las personas y organizaciones vinculadas al caserío. Ahí extendemos la invitación a todas las personas que se quieran presentar y colectivos también. Va a ser en el espacio Colabora de 16:30 a 18. Luego tenemos la Expo Macamba, que ya es una política pública que se viene aplicando hace muchos años, 23, 24 y 25 en el atrio de la Intendencia de 10 a 15:30, que ahí, bueno, van a haber emprendedoras, emprendedores, actividades culturales también para que las personas pasen y disfruten. Y por último, estamos gestionando con el municipio CH también la realización de un mural en la Plazuela de las Banderas. Esperamos también en la próxima semana, en las semanas que vienen, hacer el lanzamiento del colectivo ganador y poder empezar como las gestiones y hacer como una presentación también. Ojeda dijo que este mes de julio permite dar visibilidad al tema afrodescendiente desde una perspectiva antirracista, mostrando las políticas que en ese sentido lleva adelante la Intendencia de Montevideo junto a colectivos y municipios. Otro asunto. El Ministerio del Interior presentó el Área de Estadística y Criminología Aplicada, un centro de recolección y análisis de datos sobre delitos que sustituirá al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Y atención con esto, porque el responsable de esta área creada, Diego Sanjurjo, dijo que el observatorio carecía de confianza tanto del sistema político como de la academia como de la opinión pública. Las autoridades del interior anunciaron la producción y divulgación de nuevos indicadores de delitos como lesiones, amenazas, estafas, extorsiones, secuestros, tráfico de armas, accidentes, desapariciones y suicidios. El área contará con un consejo asesor honorario integrado por diversas instituciones, entre las que se cuentan el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la UDELAR y universidades privadas. Queremos generar conocimiento, queremos integrar a la gestión, la ciencia, la estadística, la academia, y también queremos brindarle a la población en general los insumos para que la política pública que sea diseñada en base a estos elementos sea transparente y basada, como decimos, en evidencia. El responsable del área, Diego Sanjurjo, recalcó que los datos que tradicionalmente ha difundido el Ministerio son correctos, pero la calidad estadística se puede mejorar. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, como saben, ya tenía varias décadas de funcionamiento, tiene varias décadas de funcionamiento,
Y sin embargo, en los últimos años venía siendo objeto de crítica desde varios ámbitos. Para empezar, del ámbito académico, donde ya se había vuelto una constante la crítica al trabajo a veces metodológico y sobre todo a la poca participación que tenía el Ministerio del Interior en lo que hace al conocimiento científico a nivel nacional. Después teníamos auditorías institucionales, que nos dan algunos indicadores más objetivos y que hablaban sobre una calidad estadística que podía mejorarse. Y finalmente teníamos quizá el problema más grave, que es, cómo desde la opinión pública y también desde el sistema político, se criticaba una falta de transparencia y había una falta de confianza en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Otros asuntos, pero vinculados a la seguridad. La Policía Nacional, la Asociación Uruguaya de Fútbol y representantes de la seguridad de Nacional y de Peñarol se reunieron para definir y coordinar las acciones, tanto de seguridad como también de prevención, que se van a desarrollar ante la disputa de la final clásica correspondiente al torneo intermedio, que se va a jugar el próximo día domingo. El operativo comenzará a la hora 11 y se van a desplegar alrededor de 800 efectivos policiales, 350 en el entorno y dentro del estadio y el resto en el segundo y tercer anillo de seguridad. Se decidió en principio, por las medidas que han dado resultado, mantener las medidas que se venían llevando adelante en el tiempo, que no se registran incidentes desde el año 2010 y por lo tanto el esfuerzo de los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, vamos a disminuir en un 20% el pulmón, que estaba más o menos en 5.000 aforos y ahora va a quedar en 4.000, por lo tanto le vamos a dar 500 lugares más a cada lado, a cada hinchada para el día domingo. Creo que es una buena noticia, se avanza en quitar una medida limitativa y en este proceso seguiremos evaluando y procesando la información según el resultado del domingo. La idea es continuar en este camino. También se conversó de la cantidad de efectivos que vamos a desplegar, que van a andar en el entorno de los 800, con unos 350 aproximadamente en el entorno del estadio y dentro del estadio y el resto en los segundos y tercer anillos de seguridad. También se habló de que en el pulmón, a los efectos visuales del espectáculo, se van a desplegar 2 banderas como medida que la Asociación de Uruguaya planteó, la Asociación Uruguaya de Fútbol. En realidad son 3 banderas, una bandera central de la Asociación Uruguaya de Fútbol y 2 banderas laterales de los clubes participantes. Pronóstico del tiempo, les contamos que está vigente la advertencia por hora de frío. Justamente, ahí están viendo el aviso emitido por Inumet. Esta ola de frío está previsto que, por lo menos de momento, se extienda hasta mañana, 2 de julio del año 2025, y se debe a la irrupción de una masa de aire de origen polar. Se espera que las temperaturas mínimas extremas oscilen entre los -4 grados y -1 grado centígrado, mientras que las temperaturas máximas se ubicarán entre 10 y 13 grados centígrados. Hay que seguir con atención las actualizaciones ante este fenómeno en particular que está haciendo o que hará en las próximas horas Inumet. Bien, y esto, ahí está, nos permite recordar estas líneas telefónicas, las vías de atención para dar aviso de personas a la intemperie. El 0800-8798 o 092-910-000 para Montevideo, el 911 para el interior del país. La línea 105 SAME para la atención médica en caso de que la persona la requiera y, como decimos todos los días, 0800 50 50, la línea azul de INAU para dar aviso de niñas, niños y adolescentes a la intemperie. Y ahora nos venimos hacia Montevideo y el área metropolitana y repasamos el pronóstico del tiempo extendido a las próximas 48 horas específicamente para esta zona del país. Mañana miércoles 2 de julio por la mañana se espera que el cielo esté claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Habrá neblinas y bancos de niebla y además heladas. Por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y también con neblinas. Temperaturas extremas, una mínima de -1 grado y una máxima de 11 grados centígrados. Bien, y el jueves 3 mejora porque aumenta un poquitito la temperatura y además hay un sol importante en la mañana, va a estar claro y algo nuboso. Hay pronóstico de heladas en la tarde, algo nuboso y nuboso, la temperatura mínima de 0 grados y la máxima de 14. Pero repunta después, Sí, parece. aparentemente
por lo menos pasan estos días, ¿no? Esta seguidilla de días tan fríos que ha generado tantas dificultades y también tantos operativos para prevenir eventuales situaciones que puedan poner en riesgo a las personas. Estamos llegando a la edición central de MBD Noticias, al final de la edición central, ya empieza al lado B en la pantalla de TV Ciudad y a su término comenzará MBD Noticias en síntesis con lo más importante de hoy. Y mañana, el día más frío, tendremos las ediciones de MBD Noticias a las 8, a las 13 y a las 18:30 en este nuevo horario de la edición central. Les esperamos a esa hora. Que pasen bien. Hasta mañana.